Adelante, pueden dar inicio a su exposición. Ok, Muy perfecto. buenas tardes, muy buenas tardes, muy buenas tardes. ¿Qué tal, ingeniero? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Quien le saluda es la señora Juana Francia Benavente, asistente del Comité Local Cañete Yauyos. En esta oportunidad, bueno, quiero agradecer a mis compañeros del sede Lima CIP, quien nos apoya para la transmisión de estos eventos, y dar la bienvenida a nuestro ingeniero expositor, el ingeniero Juan José Valdivia Carvajal, y también agradecer la participación de los asistentes que hoy día dan un espacio de su tiempo para poder asistir a estos tipos de eventos. Bien, vamos a dar inicio con la presentación del expositor ingeniero Juan José Valdivia Carvajal. Un poquito de su perfil. Mencionamos que él es ingeniero geotécnico, especializado en la rama de geotécnica e ingeniería sísmica, experiencia en realización de diseño de estructuras mineras, PAD, de lixiviación, tajo abierto, presa de enrocado, presa de relaves. Entonces, con esta presentación, le doy a usted la bienvenida, ingeniero Juan José, a nombre del Consejo Departamental de Lima, que preside nuestro ingeniero Ludwig Aguado Gálvez. También agradecer por su aceptación al habernos apoyado para la realización de este evento con este tema de análisis dinámico de una presa de enrocado. Bienvenido, ingeniero. Cómo no, mucho gusto estar acá presente, pudiendo compartir este tema con todos ustedes. Agradezco también la disposición que han tenido para poder coordinar toda esta reunión. Agradezco a los asistentes. Y bueno, sin más que decir, podemos empezar la presentación. Un momentito, por favor. Ok, el tema que nos reúne hoy día se denomina análisis comparativo de la respuesta sísmica no lineal de una presa de tierra considerando sismos para diferentes periodos de retorno. Bueno, es una presa de tierra y enrocado, ya vamos a ver por qué además tiene la denominación de tierra, ¿no? Este es un tema que presenté hace ya unos meses para mi tesis de grado, para titulación como ingeniero civil. Y bueno, gracias a las experiencias que he tenido también a partir de ese momento, hoy día también les voy a compartir algunos que otros consejos que he adquirido para que también puedan ver un poquito más amplio el espectro de lo que es la ingeniería sísmica, la ingeniería geotécnica sísmica y la dinámica de suelos. Entonces, comencemos. Primero compartir con ustedes lo que sería el índice de esta presentación, ¿no? Vamos a partir de un caso de estudio, explicando el caso de estudio que vamos a ver hoy día, ¿no? Es una presa de tierra y enrocado, tiene un espaldón aguas arriba y aguas abajo de enrocado, confinando un núcleo de arcilla de baja permeabilidad, ¿no? Y además también veremos lo que sería la caracterización geotécnica completa de los materiales que involucran este caso de estudio. La caracterización geotécnica se va a dividir tanto en parte estática como en parte dinámica. Recordemos de que estos dos fenómenos se dan en diferentes condiciones cuando queremos analizar una estructura, ¿no? Y procederemos a lo que es el procesamiento de señales sísmicas, que es un tema clave para poder generar un buen análisis dinámico de cualquier estructura, ¿no? Además pasaremos por un momento acerca del análisis de estabilidad simplificado, que es lo que la mayoría de profesionales realiza, ¿no? Que se viene realizando acá en Perú incluso como una normativa, lo que serían los métodos de equilibrio límite, factores de seguridad que se tienen que cumplir para poder cumplir las condiciones de operación, de cierre, ¿no? Y algunos procedimientos un poco, por así decirlo, novedosos en nuestro campo de estudio, en nuestro territorio, que es el análisis de desplazamientos simplificados, que bueno, día a día cobra un poco más de protagonismo en lo que es el análisis de este tipo de estructuras geotécnicas. Posteriormente pasaremos ya a lo que es el tema un poco más complejo, un tema que no se suele realizar en todos los proyectos, ¿no? Un tema que requiere de bastante información de fondo, lo que sería el modelamiento numérico de una estructura tal como una presa de tierra enrocado, una presa de relaves, etcétera. Debido más que nada, obviamente, a la cantidad de información que se requiere, al tipo de ensayos que se necesita para poder dar con un modelamiento bastante preciso, o lo más preciso posible, mejor dicho, ¿no? Y escalaremos no solamente en lo que es el modelamiento numérico en la parte estática, sino también llevaremos esta condición a la parte sísmica, a la parte dinámica, ¿no? Evaluando la respuesta de esta presa bajo una carga cíclica, como lo son los diferentes sismos que vamos a ver
cuando se los presentemos en su momento, ¿no? Vamos a ver los resultados de estos análisis dinámicos en tiempos de en términos de desplazamientos, aceleraciones, velocidades, deformaciones, ¿no? Respuesta sísmica, y compararemos los resultados con los análisis de estabilidad simplificados que obtuvimos bajo métodos analíticos para poder dar ciertas conclusiones y recomendaciones acerca de este procedimiento en la ingeniería geotécnica de este tipo de proyectos. Bien, entonces empezamos exponiendo el caso de estudio. En la presente exposición vamos a analizar lo que es una presa de tierra porque contiene un núcleo impermeable, como les había comentado, que está compactado al 95% del proctor estándar y cuyos 10 últimos metros están compactados a un 100% del proctor estándar para dar una mayor seguridad al abatimiento de la napa freática en esta zona. ¿Okay? Esta presa de tierra, como se puede ver en la imagen, déjenme un momento colocar la pluma, puntero, perdón. Como se puede ver en la imagen, tiene un espaldón aguas arriba y un espaldón aguas abajo que lo conforma enrocado, obtenido de una cantera aledaña a la zona del proyecto, ¿no? Y que permite que la presa tenga una condición inherentemente estable, ¿no? ¿Por qué se dice inherentemente estable? Porque este tipo de presas, al tener una construcción del tipo aguas arriba y al ser un material lo suficientemente rígido y resistente, permite de que el comportamiento tanto estático como sísmico de este tipo de estructuras sea muy adecuado frente a las solicitaciones a las que se va a llevar a cabo. ¿Okay? Entonces, adicionalmente a esto, esta estructura presenta dos filtros subverticales, como se puede ver a los espaldones aguas arriba y aguas abajo del núcleo impermeable, que van a permitir el abatimiento de la napa freática a lo largo del cuerpo de esta estructura para que no existan problemas de infiltración en el mismo espaldón aguas abajo enrocado. Recordemos que por más de que este tipo de espaldones sea muy estable frente a este tipo de condiciones, un incremento súbito en lo que sería el nivel freático en el proyecto podría provocar condiciones de inestabilidad debido a la generación de presiones de poro o exceso de presiones de poro, debido a que también algunos de estos materiales cuentan con una cierta matriz de finos, con un cierto porcentaje de finos, que evidentemente generan comportamientos no drenados localizados, ¿no? Y podrían generar algún tipo de inestabilidad en el caso se dé este tipo de incremento súbito del nivel de agua. ¿Ok? Entonces, nuestra presa va a estar cimentada sobre un depósito morrénico que está conformado más que nada por gravas bien gradadas y gravas arcillosas, y a su vez este depósito morrénico sobreyace a lo que sería un basamento rocoso con arenisca de diferentes grados de fracturamiento y lentes de limolita, como se puede ver las figuras coloreadas en verde, ¿no? Que atraviesan a lo largo de todo el depósito rocoso, ¿no? Estas areniscas evidentemente tendrían, al tener ciertos grados de alteración, las areniscas que están más cerca de la superficie tienen una meteorización mayor, por lo tanto tienen una resistencia un poco menor, y las areniscas que son más profundas ya son roca sana, por así decirlo, con una velocidad de ondas lo suficientemente rígida como para considerarla un basamento lineal elástico. Ya vamos a explicar un poco de esto conforme avancemos con la presentación. Ok, entonces, deja avanzar. Ok, ahora pasaremos a la parte de lo que sería caracterización geotécnica de los materiales. Como les había comentado, la caracterización geotécnica se divide tanto en la parte estática como en la parte dinámica. ¿Y esto por qué lo hacemos? Generalmente en los proyectos, cuando vemos o cuando comparamos lo que son desplazamientos, deformaciones en condiciones estáticas en una presa, podemos tener por efectos de la compactación o por efectos del mismo peso de la estructura, por efectos también a veces de errores de la instrumentación o lecturas anómalas, algunos desplazamientos que pueden ser incluso muy grandes para lo que se podía haber previsto para un modelo numérico con una única caracterización tanto en la parte estática como dinámica. Entonces, lo que se hace es más que nada adecuar nuestro problema a lo que vamos a analizar, ¿no? Si la base del problema, el enfoque del problema es la parte estática, se adecua la caracterización con todos los ensayos que te permiten analizar la parte estática de buena manera. Llámese, por ejemplo, ensayos triaxiales consolidados drenados, consolidados no drenados, ¿no? Todos estos obviamente con carga monotónica, no carga cíclica. Y además otros ensayos como por ejemplo para el enrocado, los tilt test que pueden ayudarnos a medir lo que sería el ángulo de fricción para materiales granulares con
partículas o tamaños de partícula bastante altos, ¿no? O además también la comparación con otras correlaciones que existen en la literatura, como por ejemplo las correlaciones de Lebesgue, que sirven para poder obtener un ángulo de fricción de este tipo de materiales granulares en base a una presión o un esfuerzo normal en el material que vamos a analizar, ¿no? En el punto del material que vamos a analizar. Existen otras formulaciones un poco más también novedosas, también por ejemplo Barton-Bandis, ¿no? Que podrían ayudarnos también a ciertas correlaciones. Bueno, hay una serie de publicaciones con correlaciones incluso más nuevas, que incluyen incluso la lectura con radares, SINSAR, o la obtención de las propiedades de estos enrocados bajo ese criterio, pero bueno, en esta presentación nos enfocaremos más en lo que fue la caracterización por Lebesgue, ¿ok? Debido a que el enrocado se mantenía dentro de las bandas de ángulo de fricción versus esfuerzo normal de esta caracterización. Entonces, para la parte estática, como les estaba comentando, tenemos lo que son ensayos triaxiales consolidados drenados para el depósito morrénico y ensayos triaxiales consolidados no drenados para lo que sería el núcleo de baja permeabilidad. Recordemos de que tenemos que enfocar el ensayo, el tipo de ensayo que vamos a hacer, al comportamiento del material que vamos a evaluar. Evidentemente, como les había comentado acá, la napa freática va a pasar a lo largo de todo el cuerpo del núcleo impermeable, va a ser un comportamiento netamente no drenado, ¿no? Entonces tenemos que enfocarnos también en esa caracterización del material, ya sea para los análisis de estabilidad simplificados o para los análisis de estabilidad mediante métodos numéricos, como lo vamos a ver posteriormente. Entonces, bueno, estas son algunas de las curvas que se obtuvieron de los ensayos triaxiales consolidados drenados, ¿no? Básicamente para el depósito morrénico, como se puede ver en la figura derecha, tenemos lo que sería las curvas de esfuerzo de formación de este material, que posteriormente vamos a calibrar con lo que serían las curvas del modelo Hardening-Soil, que explicaré en su momento qué es un modelo constitutivo para que podamos evaluar o simular el comportamiento de esfuerzo de formación de un material, ¿no? Y también tenemos en la parte izquierda lo que sería la trayectoria de esfuerzos QP, o PQ, para ciertas presiones de confinamiento, las cuales son 150, 300 y 600 kilopascales a los cuales se ensayó el material, ¿no? El depósito morrénico. Ahora, evidentemente estos solamente son unas muestras de todos los ensayos que se hicieron, debido a que en este tipo de estructuras la campaña de ensayos que se tiene que realizar es bastante amplia. Para un modelamiento numérico es lo ideal tener la mayor cantidad de información posible, debido a que de otra manera caemos en un error que sería básicamente adivinar parámetros o intentar obtener parámetros de correlaciones que en realidad no nos van a dar la precisión que requerimos para este tipo de procedimiento numérico. ¿Ok? Y además, bueno, el enrocado se caracterizó en base, como ya les había comentado, a ensayos de tilt-test que nos permitieron hallar el ángulo de fricción, ¿no? Y se compararon con lo que son las curvas de Lebesgue de 1970 para poder obtener los resultados que vamos a ver en la presente exposición. ¿Ok? Ahora vamos a ver la parte de la caracterización dinámica. En primer lugar, vamos a ver algo de lo que sería el comportamiento dinámico de los suelos, ¿ok? Como pueden ver en la imagen inferior izquierda, nosotros estamos acostumbrados a ver lo que sería un comportamiento esfuerzo de formación en carga monotónica, ¿no? Que es lo que se puede ver en la gráfica de acá de la derecha, esfuerzo desviador versus deformación unitaria axial, que es lo que obtenemos de los ensayos triaxiales consolidados, no drenados, que usualmente estamos acostumbrados a resolver. Sin embargo, cuando los suelos están sometidos a cargas cíclicas, cargas dinámicas, tales como lo son las cargas que impone un sismo en la realidad, ¿no? Este espacio de análisis ya se va a lo que serían las deformaciones cortantes, o bueno, las tensiones cortantes versus las deformaciones cortantes, como se puede ver en la figura inferior izquierda. ¿Ok? Entonces, tenemos que traducir todo lo que hemos visto en el comportamiento esfuerzo de formación estática al comportamiento esfuerzo de formación dinámica o cortante del material. Entonces, cambiamos también el chip, ¿no? Ya no estamos midiendo lo que sería un módulo elástico cuando medimos la tangente de la curva de la recta secante a cualquier punto, ¿no? Perdón, la tangente a cualquier punto de esta curva de esfuerzo de formación, ¿no? Sino medimos ahora lo que sería el módulo de corte, que es el módulo G, que va a servir muchísimo para poder caracterizar estos materiales de forma dinámica. ¿Ok? Entonces, el material
básicamente presenta dos parámetros muy importantes que se tienen que caracterizar en el laboratorio para poder realizar un adecuado modelamiento numérico dinámico, ¿no? Vamos a resumir todo esto lo que sería el parámetro de corte, ¿no? Que es el módulo G, en bajas deformaciones, o sea, el G sub 0, y adicionalmente la relación de amortiguamiento, o que también se simboliza como D, ¿no? Esta relación de amortiguamiento y este módulo de corte nos van a permitir obtener las curvas dinámicas de los suelos, que son la curva de la curva normalizada de reducción del módulo de corte versus la curva de amplificación del módulo cortante de la relación de amortiguamiento en función de la deformación cortante a la que está sometido el suelo, ¿no? Entonces, una vez que tengamos estas curvas, vamos a poder caracterizar bajo un modelo constitutivo lo que sería el comportamiento histerético del suelo o el comportamiento frente a cargas cíclicas de una mejor manera, ¿no? Entonces, para esto existen diversos ensayos que se pueden realizar, ¿no? Para calibrar el G y el amortiguamiento. Algunos son mejores para unas condiciones que otros. No me voy a explayar demasiado en ese punto, debido a que es una base teórica muy amplia. Sin embargo, un buen punto de partida que nos puede dar un ensayo en especial lo haría el ensayo de columna resonante o corte torsional, el RCTS, ¿no? Que es un ensayo que se puede dar a diferentes presiones de confinamiento especificadas y que nos da un rango de comportamiento del suelo dentro de las bajas deformaciones cortantes, ¿no? Es decir, nos da el módulo cortante a bajas deformaciones o el módulo cortante máximo y nos da el amortiguamiento mínimo, que es el amortiguamiento a bajas deformaciones cortantes. Entonces, para complementar estos ensayos de laboratorio, debido a que este tipo de ensayos de laboratorio, como vamos a verlo en la siguiente diapositiva, no caracterizan todo el comportamiento de esfuerzo de formación cortante del suelo que vamos a analizar, tenemos lo que son curvas propuestas en la literatura, ¿no? Como las curvas de las investigaciones derivadas del profesor Meng en el 2003, ¿no? Las curvas derivadas del estudio del profesor Wang en el 2018 y las del profesor Rollins en 2020. ¿Okay? Las curvas propuestas por Menck en el 2003 se enfocan un poco más a lo que son suelos granulares, ¿okay? Son buenas, por ejemplo, para caracterizar lo que es el basamento rocoso, etc. Y las curvas de Menck, por su contrario, tienen una amplia gama de acción en la que pueden caracterizar estas curvas para diferentes tipos de suelo, ¿no? Se subdividen en tres grupos básicamente. El grupo 1, que son las arenas y las gravas limpias. El grupo número 2, que son las arenas y gravas arcillosas, ¿no? El grupo número 3, que son ya las arcillas limosas, arcillas arenosas, etc., ¿no? Entonces, obviamente, en base a cada uno de estos grupos, las propiedades que se van a utilizar para poder caracterizar las propiedades dinámicas de estos suelos van cambiando, ¿no? Por ejemplo, en el grupo de gravas y arenas limpias, el parámetro que más influye en la caracterización dinámica viene a ser, por ejemplo, la relación de vacíos, ¿no? La relación de vacíos, el contenido de humedad, etc. Mientras que cuando nos vamos a suelos un poco más plásticos, un poco más, que tienen un contenido de finos mucho mayor, los parámetros que vienen a influir un poco más son el índice de plasticidad, por ejemplo, el OCR, etc., ¿no? Y por otro lado tenemos lo que son las curvas de Rolling, del profesor Rollins en el 2020, que básicamente nos dan lo que serían estas curvas dinámicas de los suelos para suelos, específicamente para suelos granulares gruesos, como lo son enrocados, y suelos con, bueno, tamaños de partículas bastante elevados, ¿no? En base a estudios que se hicieron a ensayos de columna resonante, corte torsional, también triaxiales cíclicos, corte directo simple cíclico, para diferentes muestras de suelos granulares gruesos. Okay, es una amplia base estadística que pueden revisar en el paper, es bastante interesante, y que nos permite caracterizar dinámicamente estos materiales granulares gruesos. En nuestro caso, los espaldones de enrocado aguas arriba y aguas abajo. Ahora, también tenemos lo que sería el basamento rocoso. Sin embargo, el basamento rocoso tiene un comportamiento particular, ¿no? El basamento rocoso, como ya lo habíamos visto acá, en las diapositivas anteriores, se divide por estratos, ¿no? Vamos a ver que se realizaron dos tipos de análisis, un análisis simplificado y un análisis numérico. Para el análisis simplificado sí se dio esta discretización de estratos, es decir, se separó el estrato que tenía una menor resistencia, ¿no? Con el estrato que tenía una mayor resistencia,
del enrocado, del basamento rocoso, debido a que esto sí afecta de manera negativa en lo que sería la respuesta sísmica en la base de la presa y en la corona de la presa, ¿cierto? Para el modelamiento numérico se usó un concepto un poco más conservador. Se utilizó directamente el basamento rocoso, la profundidad del basamento rocoso sano, y el resto del el basamento rocoso fracturado se modeló como una continuación, un breve lente del depósito morrénico. Esto más que nada para darle una eficiencia un poco más, una eficiencia en tiempo al cálculo del modelo, debido a que era un modelo un poco simplificado. ¿Okay? Evidentemente, para un modelo un poco más robusto, un modelo que sí necesito que tenga mucha influencia de estos, lentes de suelo diferentes, claro que se debería hacer un modelamiento un poco más concienzudo en la parte de, por ejemplo, discretizar algunos elementos que influyan en lo que sería el comportamiento de la presa. En este caso no era necesario discretizar el basamento rocoso en lo que eran, por ejemplo, los lentes de limolita, los lentes de arenisca de diferentes grados de fracturamiento, debido a que bajo los ensayos geofísicos que se realizaron en el suelo natural en ese momento, se vio de que estos lentes de arenisca superaban las velocidades de ondas de corte de los 750 metros por segundo, ¿no? Quería decir de que esta arenisca podía tratarse con una muy buena aproximación dentro del rango lineal del comportamiento. Es decir, la reducción de sus parámetros, como voy a explicar un poquito más adelante, no afectan tanto al modelo, ¿no? Entonces, bueno, ya habiendo visto la caracterización dinámica o la teoría de lo que es la caracterización dinámica, podemos pasar a las siguientes curvas. Ok, entonces las siguientes curvas son las curvas justamente de las propiedades dinámicas del depósito morrénico. Como pueden ver, la gráfica superior se encuentra lo que sería la deformación cortante máxima, la reducción del módulo cortante sobre o en función de la deformación cortante cíclica que sufre el suelo. ¿Ok? Esto evidentemente para diferentes presiones de confinamiento, debido a que, como sabemos, el módulo cortante y el módulo elástico en la realidad de los suelos son función de la presión de confinamiento a los que están sometidos. Entonces, por ejemplo, los modelos que estamos acostumbrados a utilizar, como el modelo de Moore-Coulomb, el modelo de Hoek y Brown-Dalves, consideran estos módulos como constantes por más de que estén a una presión de 300 kilopascales o una presión de 1200 kilopascales de confinamiento. Y eso, por más de que sea conservador, no es algo real, debido a que evidentemente conforme aumenta la profundidad, aumenta el esfuerzo de confinamiento, estos parámetros de rigidez, tanto cortante como volumétrico, aumentan también. ¿Ok? Y esto evidentemente es bastante interesante aplicarlo en un modelamiento numérico, ya que nos va a dar resultados mucho más precisos en profundidad y a lo largo de todo el modelo. Entonces, como sabemos de que el módulo cortante es variable en función de la profundidad del confinamiento, se realizan ensayos para cada una de estas presiones de confinamiento que se espera de que haya en el modelo. Además, por su vez, sabemos de que también este módulo cortante varía en función de la deformación cortante cíclica a la que se le aplica el suelo. Por eso, cuando nosotros utilizamos un modelo constitutivo de plasticidad perfecta, como lo es el modelo de Moore-Coulomb, modelamos siempre el suelo en lo que serían las grandes deformaciones. Es decir, modelamos un suelo que ya está básicamente degradado completamente, porque el modelo de Moore-Coulomb, al ser de plasticidad perfecta, captura mejor las deformaciones en lo que serían los rangos de grandes deformaciones, ¿no? Cosa que no es, obviamente, algo que sea correctamente plausible en un modelamiento numérico detallado, porque lo que queremos capturar es una deformación que ha ido evolucionando conforme la deformación cortante aumenta, o la deformación volumétrica. No solamente queremos hallar las deformaciones que se producen al final del evento. No queremos hallar la evolución de este evento en función al tiempo y en función a las cargas que le aplica el modelo. Claro que en ciertos casos aproximaría el resultado, pero bueno, ese es otro punto que se puede debatir. Entonces, como pueden ver acá, tenemos también lo que es la relación de amortiguamiento en la parte inferior, ¿no? Esta relación de amortiguamiento, a la vez de que el módulo cortante disminuye, esta relación de amortiguamiento aumenta,
debido a que el suelo, cuando está sometido a una mayor deformación cortante, pierde rigidez, y al perder rigidez, evidentemente, el periodo del suelo aumenta, ¿no? Esto es debido a que la relación de amortiguamiento aumenta, debido a que las ondas que se propagan en el suelo, en un suelo menos rígido, evidentemente son más amortiguadas que las ondas que se propagan en un medio rígido, ¿no? Como pueden haber visto también en teoría de ondas en su momento, las ondas se propagan con mucha mayor velocidad en medios que son bastante rígidos, como por ejemplo nuestro basamento competente, ¿no? Nuestra roca sana. Ahí las velocidades de ondas de corte son mucho mayores, son del orden de 1000, de 750, 1000, 1500 metros por segundo, debido a la rigidez de estos medios continuos. En cambio, cuando se traslada, por ejemplo, un ensayo geofísico tal vez, que se ha hecho encima de un depósito orgánico, ¿no? De topsoil, de un depósito de arena suelta, etcétera, como pueden ver en los resultados de los ensayos, van a obtener velocidades de ondas de corte seguramente muy bajas, ¿no? Tal vez del orden de 300, 200 metros por segundo, incluso menos, lo que hace evidentemente totalmente efectivo la aparición de algunos fenómenos como lo son la licuación en partes superficiales de los estratos, ¿no? Entonces, de la misma manera, todos los materiales tienen un comportamiento similar en lo que es respecto a la relación de amortiguamiento, ¿no? Y este material no es la excepción. Como pueden ver, las curvas aumentan a medida de que aumenta la deformación cortante cíclica, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los puntos que se muestran en estas curvas que estoy enseñándoles acá en esta diapositiva? Estos justamente son los puntos que se obtienen de los ensayos de columna resonante y corte torsional. Estos puntos de acá son los diferentes módulos cortantes que se han obtenido para una muestra cilíndrica de suelo, algo similar a lo que es un triaxial, ¿no? Que ha estado sometido a una carga cíclica, pero que se da dentro de su rango o su frecuencia de resonancia de esa muestra cilíndrica pequeña. Por lo tanto, cuando estamos dentro de ese rango, en una excitación, en una vibración libre, lo que se obtiene básicamente es una deformación pequeña, una deformación cortante pequeña, pero podemos obtener información de las propiedades dinámicas de los suelos en este rango de deformaciones. Ok, llámese deformaciones cortantes en un rango de bajo a promedio, en un rango bajo de deformaciones, por así decirlo, hasta lo que sería 0.1, 0.2. Perdón, 0.01 o 0.02, que es lo mismo que traducirlo a 0.01%, 0.02%, como se puede ver acá. ¿Ok? En este rango, hasta este rango más o menos, ya el suelo, como se puede ver, deja, o bueno, escapa de la linealidad o de la constancia de sus propiedades dinámicas y empieza una reducción muchísimo más fuerte de estas propiedades. Hasta este punto, las propiedades podrían tratarse de alguna manera como constantes, ¿ok? Tanto para el módulo de amortiguamiento, como pueden ver acá la reducción es básicamente pequeña, ¿no? Hasta que llega justamente a estos valores de deformación cortante límite o umbrales, y acá es en donde se empieza una degradación de propiedades bastante elevada, ¿no? Entonces, bueno, el ensayo de columna resonante corte torsional, por ahí nos da los indicadores de este tipo de comportamiento en las bajas deformaciones y nos permite posteriormente extrapolar el comportamiento de estos materiales, si ya no tenemos más información, con curvas presentes en la literatura, como les había comentado, las curvas de Wang y Menck, que nos permiten, en función de las propiedades físicas de los suelos, determinar estas curvas que estoy presentando. Por eso también es bastante necesario caracterizar físicamente los suelos, es decir, obtener su índice de plasticidad, ¿no? Su contenido de humedad, la granulometría de los suelos, porque algunos también el coeficiente de uniformidad y el diámetro 50 también influye en lo que sería alguna caracterización dinámica de estos suelos, ¿no? Es bastante importante caracterizar todas estas propiedades para poder, de todas maneras, extrapolar de la manera más precisa que podamos el comportamiento en las grandes deformaciones, ¿no? Si en su defecto tienen presupuesto para poder gastar, tienen los ensayos también disponibles. El ensayo triaxial cíclico es el que nos va a complementar justamente las deformaciones grandes, ¿no? El ensayo triaxial cíclico es un ensayo que se da igualmente de manera dinámica, pero que sí nos da las propiedades bajo las grandes deformaciones del suelo. ¿Ok?
Entonces, bueno, en este proyecto evidentemente se tenía solamente lo que es el ensayo de columna resonante y corte torsional, por lo cual se comparó con esas curvas de laboratorio a bajas deformaciones. Y de manera similar para el núcleo de arcilla, obsérvese de que evidentemente para cada tipo de suelo, en la curva que está presente en la literatura puede variar, ¿no? Algunas se ajusta mejor, algunas se ajusta peor. En este caso, por ejemplo, para el núcleo de arcilla, se eligió lo que sería la curva de Wang, porque evidentemente que es la curva azul, ¿no? La curva azul se ajusta mucho mejor en lo que es el tema del amortiguamiento a los resultados del laboratorio que la curva verde, que es la curva de Menck. Y por otro lado tenemos las curvas de enrocado, que son producto directamente de la formulación de Rollins, que relaciona esta reducción del módulo cortante en función de la deformación cortante cíclica, en función del coeficiente de uniformidad y en función de la presión de confinamiento del material. Entonces con esto podemos tener estas bandas de reducción de módulo cortante y estos módulos de amortiguamiento que no varían demasiado en función de la presión de confinamiento que se les aplique. Ok, entonces ahora vamos a lo que sería la primera parte en la que vamos a tener en cuenta los acelerogramas de diseño, que es el procesamiento de señales sísmicas. ¿Okay? Primero que nada, para poder seleccionar los registros sísmicos que van a utilizar en un análisis dinámico, lo que tienen que hacer es leer y tener muy en cuenta lo que es el estudio de peligro sísmico del sitio donde están realizando el proyecto, ¿no? El estudio de peligro sísmico es un reporte que nos dice, más que nada, qué tipo de mecanismo de falla sísmico predomina en la zona en donde nos encontramos, ¿no? Es decir, sismos de interfase, sismos de intraplaca, sismos de corteza, etcétera, ¿no? Y cuáles son las magnitudes relacionadas justamente a un determinado evento sísmico en función de una probabilidad de excedencia o en función del máximo sismo creíble, que es un estudio de peligro sísmico determinístico que nos da una única magnitud para el máximo evento probable en esa zona. ¿Ok? Entonces tenemos dos partes del estudio de peligro sísmico, el estudio de peligro probabilístico, que lo que nos va a dar es más que nada unas curvas de probabilidad de excedencia con una aceleración del terreno, un PGA, en función de los periodos estructurales para cada periodo de retorno. Es decir, 500 años, 1000 años, 2500 años, 5000 años, etcétera, ¿no? Y el estudio de peligro sísmico determinístico nos da una curva de probabilidad de excedencia, pero solamente para un caso que sería el máximo sismo que se puede dar en esa zona en base a las condiciones topográficas, en base a las condiciones tectónicas de ese lugar, etc. ¿Ok? Geológicas también, etc. Entonces, ¿cómo vamos a usar estos datos? Bueno, en primer lugar, para saber qué periodo de retorno utilizar o si utilizar el máximo sismo creíble. En Perú, por lo menos, no hay regulaciones que te digan qué tipo de evento usar, pero podemos acceder a lo que serían las regulaciones internacionales, como por ejemplo la CDA del 2019, en donde se establece de que la estructura va a tener una cierta probabilidad de excedencia de diseño en base a las consecuencias que hubieran en caso de esta estructura falle, ¿no? Entonces, evidentemente, si es que tu estructura es más dañina, tanto para vidas humanas como para vida silvestre, como para daños materiales, etcétera, el periodo de diseño va a tener que aumentar, porque vas a tener que darle una mayor exigencia sísmica a la estructura para que sea más segura en caso de que ocurra un evento mayor y que pueda generar una posible falla en tu estructura, ¿no? Entonces, en base a esto y en la clasificación de consecuencia de tu estructura, se elige un periodo de retorno. Y en base al tipo de mecanismo de falla que se encuentra en el estudio de peligro sísmico, se eligen los sismos de diseño, ¿no? Si en tu zona predominan sismos de interfase, bueno, eliges sismos históricos o eliges un registro tiempo-historia que haya sido clasificado como un sismo de interfase. Por ejemplo, los sismos de Lima, el sismo de Pisco y de Atico, ¿no? Si, por ejemplo, predomina un sismo de intraplaca, ya te vas, por ejemplo, el sismo de Tarapacá, el sismo de Valparaíso, el sismo de El Salvador, por ejemplo, ¿no? Entonces, en base a estos sismos, lo que tenemos que hacer es primero, posiblemente tengamos la data cruda del sismo, no la data procesada. En algunos casos sí se las dan procesada, pero en caso de que tengamos la data cruda, lo que se hace es corregir este registro tiempo-historia. Ahora, ¿por qué se corrige este registro tiempo-historia? La instrumentación
o los llámese acelerógrafos, etcétera, que se utiliza para poder registrar estas aceleraciones versus tiempo, tienen diferentes errores al momento de medir, ya sea por instrumentación, ya sea por vibraciones ambientales, ya sea por las frecuencias que ellos mismos leen, o por acumulación de lecturas en el tiempo, ¿no? Y en base a esto se dan diferentes errores en lo que serían los acelerogramas que se obtienen, ¿no? Como se puede ver en la figura derecha, este, por ejemplo, es el sismo de Lima del 74, ¿no? En su componente norte-sur. El sismo base o el sismo de la data cruda obtenida del acelerógrafo es el registro plomo, ¿no? Y como pueden ver, lo que sucede es de que, bueno, el acelerograma parece estar bien. Sin embargo, cuando nosotros integramos 2 veces este acelerograma para poder hallar desplazamientos en función del tiempo, lo que obtenemos es un desplazamiento exagerado, un desplazamiento de 150 centímetros al final del registro, ¿ok? Y además de eso, si integramos una única vez este registro en función del tiempo, obtenemos una velocidad que es menor a 0. Bueno, en realidad este positivo y negativo solamente indica dirección, no tiene sentido físico, ¿ya? Pero bueno, obtenemos una velocidad que es aproximadamente 1 centímetro por segundo, 2 centímetros por segundo al final del registro. Esto evidentemente no es físicamente posible debido a que la velocidad al final de un registro sísmico es 0, no debería captarse velocidad ni aceleración. Lo que sí se puede captar es desplazamiento residual, porque de todas maneras existen los desplazamientos permanentes, ¿no? Que es justamente lo que vamos a ver. Pero velocidades y aceleraciones tienen que ser 0. ¿Ok? Entonces, justamente esto es debido a los errores de la instrumentación y se corrige en base a lo que serían, por ejemplo, los filtros de Butterworth, pasaltas y pasabandas para corregir frecuencias. Corregimos por línea base, que es la tendencia del registro en sí, y de que no haya puntos que salgan demasiado de esa tendencia, ¿no? Se ajusta tanto una tendencia cuadrática como una tendencia cúbica, ¿no? Y posteriormente, al corregir este acelerograma, obtenemos ya el registro corregido, el registro filtrado, que es el registro rojo, en donde bien podemos ver de que las velocidades al final del periodo sí son 0, y de que así tengamos un desplazamiento permanente al final del registro, no se aprecia muy bien acá, pero está un poco superior a 0, no es exagerado y no es un valor que vaya a dar algún error dentro del registro dinámico. ¿Okay? Posteriormente, que corregimos los acelerogramas, tenemos que realizar algo denominado ajuste espectral. Como ya les había comentado, dentro de nuestro estudio de peligro sísmico, nosotros vamos a hallar una clasificación de consecuencia de falla de nuestra presa. A esa clasificación de consecuencia de falla se le asocia un periodo de retorno de diseño, que puede ser, como les había comentado, de 475 años, 2475 años, o el máximo sismo creíble, o incluso 5000 años, depende. ¿Okay? Eso ya varía según el estudio de peligro sísmico de la zona. En este estudio se compararon los resultados de todos estos periodos de retorno porque se quería hacer un análisis comparativo justamente del performance dinámico de esta presa, pero en un proyecto lo que generalmente van a hacer es únicamente seleccionar un periodo de retorno y ajustarlo a ese periodo de retorno para que luego se corran los análisis dinámicos, ¿no? Ahora, es muy importante tener en cuenta qué tipo de espectros estamos ajustando, a qué tipo de espectros estamos ajustando, porque generalmente en los estudios de peligro sísmico se muestran 2 casos, ¿no? Uno que es un espectro para roca tipo B, ¿no? Que es, o bueno, para suelo tipo B, que se denomina suelo tipo B, que en realidad es roca, no es un suelo o muy rígido o roca de bajo grado de fracturamiento, cuya velocidad de ondas de corte oscila entre los 760 a 1500 metros por segundo y se puede considerar de que actúa dentro de un rango elástico, ¿no? Debido a la explicación que les había dado hace unos momentos de la degradación de propiedades en base a la deformación cortante, etc. ¿Okay? Entonces, ese es uno de los casos. En el otro de los casos, el estudio de peligro sísmico suele presentar un valor para el suelo tipo C, ¿no? Que es un suelo que tiene una velocidad de ondas de corte, si no me equivoco, de los 400 a los 760 metros por segundo, un poco más, un poco menos, ¿no? Y lo que sucede con este tipo de suelos es que sí, ya tienen degradación de propiedades cortantes asociadas, y obviamente si nosotros ajustamos los sismos a este tipo de suelo, van a salir aceleraciones muy grandes, aceleraciones que no son reales, porque nosotros cuando veamos el modelo numérico, Ingeniero, se le apagó el audio.
Disculpa. ¿Se me escucha ahora? Sí, ahora se escucha. Ya, listo. Bueno, entonces estaba diciendo, cuando nosotros tenemos el espectro de suelo tipo C, si nosotros hacemos un ajuste a este tipo de espectro, los resultados van a tener aceleraciones muy altas, ¿no? Y vamos a tener obviamente desplazamientos mucho mayores que los que deberían ser. Entonces lo que se recomienda es que el modelo numérico, como vamos a verlo, siempre esté cortado a lo que sería el basamento rocoso que esté presente en el proyecto. Ahora, si el basamento rocoso es muy profundo, ya se entra en otro tipo de análisis, que son análisis de convolución, etcétera, que son un poco más complejos, están un poco fuera de lo que es el alcance de esta presentación, pero que para su conocimiento también se hace. Entonces, ¿cómo nosotros ajustamos o verificamos la calidad de nuestro ajuste espectral? Nuestro ajuste espectral va a poder ser comparado con lo que es un parámetro muy importante en el sismo, que es la intensidad de áreas. La intensidad de áreas lo que refleja es básicamente la energía de deformación que se da en el registro tiempo-historia y que nos va a dar una idea de en qué momentos se va a obtener mayor deformación en la estructura y en qué momentos puede ser menor deformación o ya constante y no va a cambiar la deformación durante el tiempo. Usualmente, todos nuestros registros sísmicos van a tener la misma forma que la intensidad de áreas. ¿Ok? O sea, es decir, cuando ustedes corran el sismo en el software que ustedes estén utilizando, ya sea Plaxis, FLAC, etcétera, la forma de nuestros desplazamientos obtenidos en función del tiempo va a seguir la misma forma que la intensidad de áreas. ¿Okay? Esto obviamente es desplazamiento en centímetros en función del tiempo, ¿no? Pero va a seguir la misma forma. Si, por ejemplo, acá en el sismo de Pisco, que nosotros podemos ver, vamos a retroceder unas diapositivas. Sí. Creo que se ha colgado. Ahí está. Acá, en el registro de Pisco, ustedes pueden notar de que este registro tiene 2 picos de aceleración, a diferencia de los otros sismos que tienen un pico, o el de Lima, que básicamente sus picos son bastante constantes, ¿no? A diferencia, por ejemplo, del Tarapacá, que tiene un pico bastante pronunciado, el de Atico, que también tiene un pico bastante pronunciado, pero con una pendiente menor, ¿no? Pueden notar de que el de Pisco sí tiene 2 picos bastante definidos. Ok, estos 2 picos bastante definidos se asocian justamente en lo que es la intensidad de áreas con estos cambios abruptos, estas 2 pendientes abruptas en la deformación que obtengamos en función al tiempo. Y eso es lo mismo que van a obtener dentro de los resultados de su análisis dinámico, van a obtener esas 2 pendientes pronunciadas del registro sísmico. ¿Okay? Ahora, ¿cómo se verifica la calidad del ajuste? Lo que ustedes tienen que comparar es básicamente la intensidad de áreas, pero normalizada, no en función del valor, sino normalizada. ¿Okay? Normalizada es en porcentaje, que también bastantes softwares como el Deep Soil, el Sismomatch, el Sismosignal, etcétera, te permiten evaluar. Y en función de esta intensidad de áreas normalizada, que es en realidad el porcentaje de energía que se libera a través del tiempo del sismo, todos los ajustes espectrales tienen que ser similares a lo que es el registro base que ustedes han obtenido, ¿no? Por ejemplo, este es nuestro registro base del sismo de Lima, la línea punteada. Todos nuestros registros ajustados al espectro de 2500, 5000 años, el MCE, tienen que tener una tendencia similar, como se puede ver en la imagen, en un estado de intensidad de áreas normalizado, para que tenga la misma cantidad de liberación de energía en función del tiempo, todos los registros. ¿Ok? Ahora pasamos un poco a lo que es el análisis dinámico, bueno, al análisis de formaciones simplificado, o el análisis de estabilidad simplificado. En realidad, este análisis todos estamos un poco más, bueno, familiarizados con este análisis. Lo que sucede en los análisis simplificados es que evidentemente al ser simplificados no toman en cuenta muchísimas consideraciones en sus formulaciones, como lo son la topografía del terreno, como lo son tal vez las presiones de poros, como lo son la degradación y las propiedades de los materiales, y por eso tal vez no nos dan resultados muy confiables en ciertos escenarios. ¿Okay? Dentro de lo que es el análisis simplificado tenemos dos grandes protagonistas. Lo que son los análisis de equilibrio límite, en donde como algunos podrán haber realizado, se obtienen factores de seguridad
¿no? Y se comparan con factores de seguridad mínimos que están en base a los requerimientos internacionales, por ejemplo 1.5 para cierre en estructuras de este tipo, o 1.0 para análisis pseudoestáticos, ¿no? Se compara el factor de seguridad que obtenemos del modelo y se toma una decisión de si es viable o no construirlo. En el otro caso, tenemos lo que ya son análisis que se vienen utilizando mucho más hoy en día en la industria, que son desplazamientos sísmicos permanentes, o el análisis de DPIs, ¿no? Desplazamientos permanentes inducidos por sismo. Existen diferentes metodologías para poder hallar este tipo de desplazamientos, ¿no? Que tienen también diferentes enfoques. Por ejemplo, tenemos la metodología de Bray, que tiene un enfoque más que nada para hallar desplazamientos a lo largo de la masa deslizante, debido a que es un modelo acoplado, no lineal, que tome en cuenta la deformación de la masa, de la masa deslizante, a diferencia de, por ejemplo, el método no acoplado de Newmark, que toma básicamente los desplazamientos en la base del modelo, en la base de la masa deslizante, debido a que el resto de la estructura la idealiza como completamente rígida. ¿Ok? Entonces, también hay otro método, como por ejemplo el método de Swicewood, que lo que hace es evaluar desplazamientos permanentes enfocados en lo que es la cresta de la presa de análisis, ¿no? Ahora, evidentemente, estos métodos tienen que usarse con tienen que usarse de manera bastante concienzuda, debido a que la base estadística básicamente son presas. Entonces, si ustedes lo quieren utilizar para otro tipo de casos, tal vez caigan en un error porque no tiene que ver un caso, por ejemplo, quieren evaluar desplazamientos en una excavación por secuencias, no pueden aplicar estos métodos porque están más que nada enfocados a presas, ¿no? Y los resultados te van a dar porque de todas maneras tenemos un coeficiente de fluencia, etcétera, pero no van a ser consistentes porque con un modelamiento numérico que hagan de eso, por ejemplo, porque no es lo mismo, no se ha hecho en base a la misma información estadística. Entonces, bueno, como les comentaba, estos métodos, por más de que te den, algunos son más robustos, como por ejemplo el método de Bray, que es un método más estadístico, que toma en cuenta bastantes variables del sismo y de la resistencia de la masa deslizante de la presa, ¿no? Y que en base a eso te da una probabilidad de desplazamiento, no un desplazamiento determinístico, sino más bien una banda de desplazamientos probabilísticos, ¿no? Algunos son determinísticos, como el de Swicewood, el de McDees y Sid, ¿no? Pero, de todas maneras, estos no toman en cuenta lo que es la topografía del terreno, las presiones de poros, la degradación de las propiedades, la variación de la aceleración en función del tiempo. Entonces, obviamente, se hacen menos precisos a lo largo del tiempo, ¿no? Ahora, como les había comentado, la presa sufre algo que se llama respuesta sísmica. Bueno, todas las estructuras, todos los estratos de suelo sufren algo que se llama respuesta sísmica, ¿no? Que es básicamente la amplificación de las ondas sísmicas a lo largo del recorrido de todo el modelo. Cuando las ondas llegan hasta cierto punto, ¿no? Y han recorrido lo que es un basamento elástico, en donde no han tenido mucha degradación de rigidez, pero luego, por ejemplo, atraviesan lo que es el núcleo impermeable o el basamento morrénico, ¿no? El depósito morrénico, sí se genera una alteración en lo que son los periodos estructurales, bueno, las aceleraciones asociadas a estos periodos estructurales que se dan a lo largo de la ocurrencia del sismo, y se genera una respuesta de amplificación o de amplificación del sismo, dependiendo del rango de deformación cortante que alcancemos. Entonces, para esto se utiliza, por ejemplo, los softwares Deep Soil, que utilizan un método no lineal, que se llama el método GQH, ¿no? Método de Grocholski, para poder hallar justamente estas aceleraciones en la superficie de la columna. Son aceleraciones de todas maneras simplificadas porque toman solamente en cuenta una columna unidimensional, no toman en cuenta una geometría bidimensional, y bueno, sirven para poder hallar algunos parámetros como lo son las aceleraciones necesarias para poder calcular el método de Bray, por ejemplo, algo que se llama el periodo degradado, ¿no? Pero no nos dan una precisión que nos puede dar un modelo numérico en sí. De todas maneras, claro que son mucho más precisos que solamente realizar un análisis de estabilidad simplificado y ya, pero de todas maneras, carecen de esa inclusión de la topografía y el elemento 2D en el problema, ¿no? Además tenemos lo que son cómo comparar estos análisis que realizamos, estos análisis de respuesta. Existen dos métodos, el análisis no lineal y el análisis lineal equivalente,
básicamente me estaría saliendo un poquito del tema, pero el análisis no lineal involucra un modelamiento constitutivo simplificado, pero de todas maneras existe un comportamiento esfuerzo de formación del material dentro del programa que utilicemos, mientras que el modelo lineal equivalente lo que hace es una iteración de varios casos lineales de un comportamiento lineal del suelo hasta llegar a converger en una deformación y en un esfuerzo determinado. ¿Ok? Entonces, al ser un proceso iterativo, básicamente tiene buena precisión, no tiene la precisión que un modelo no lineal, pero se acerca muchísimo. Como pueden ver en la pantalla, ambos espectros de respuesta son bastante similares, ¿no? Aunque obviamente el no lineal tiene aceleraciones espectrales un poco menores, ¿no? Que en realidad es esperado para un procedimiento con modelamiento constitutivo, un procesamiento ya numérico, ¿no? Y bueno, esto es básicamente un pequeño resumen de lo que se obtuvo en base a los desplazamientos permanentes de Bray, ¿no? Esta hoja de cálculo de los desplazamientos de Bray, ustedes la pueden acceder a ella totalmente gratis, solamente tipean en Google Bray et al. 2018 spreadsheet, ¿no? Y Universidad de Berkeley. Va a aparecer la hoja en la primera opción, es de libre acceso, ustedes pueden jugar con las propiedades de la masa deslizante, que son los input parameters acá a la derecha, ¿no? El coeficiente de fluencia, el periodo fundamental de vibración, el periodo degradado, etcétera, y en base a esto obtener una probabilidad de desplazamiento y un desplazamiento promedio de esa masa. ¿Okay? Entonces, esto se puede hacer para diversas superficies de falla y pueden comparar estos resultados con los de un modelamiento numérico, como vamos a hacer a continuación. ¿Okay? Además, también este es su procedimiento de Swicewood del 2013-2014, ¿no? Que lo que hace es recopilar una base estadística de desplazamientos medidos en la cresta de la presa después de un evento sísmico y recopilarlos relacionándolos de manera exponencial, como se ve en la ecuación de la pantalla, ¿no? Para hallar una cierta banda de desplazamientos que puedan utilizar para predecir el asentamiento en cresta en función de una magnitud de sismo dada y una aceleración en el terreno máxima o un PGA que también está por el mismo sismo, ¿no? Por los espectros del estudio de peligro sísmico, más que nada. Y ahora vamos a pasar a lo que es el modelamiento numérico. En el modelamiento numérico es muy importante el siguiente paso, y es seleccionar el modelo constitutivo correcto para poder simular el comportamiento del material que queramos simular, ¿no? Por ejemplo, como lo voy a explicar ahorita, si queremos modelar algún tipo de licuación, debemos enfocar un modelo numérico que pueda simular lo que son las presiones de poros, el incremento de las presiones de poros, la reducción de la resistencia en función de la resistencia cortante cíclica, etcétera, ¿no? Si queremos simular la ecuación estática, tal vez un modelo que se base en la teoría de estado crítico, como el modelo Norsan. Si queremos simular deformaciones, esfuerzo de deformación dinámica, hay diversos modelos, ¿no? Dependiendo del software que usen más que nada. Si están en Plaxis tenemos, por ejemplo, el Hardening Soil Small. Si están en FLAC tenemos el UVC Hist, también el Plaxis, el Hardening Soil Small, perdón. Podemos incluso colocar el modelo More Column, pero agregando un espacio de esfuerzos que se llama el Sigma 3, que te permite simular ese comportamiento histerético del material que hemos visto en la parte inicial para poder tener las propiedades de reducción de módulo cortante y amplificación del amortiguamiento. Bueno, hay muchas maneras de poder enfrentar este problema, pero la que se eligió en la presente exposición es un modelo constitutivo muy robusto, muy completo y bastante preciso a lo que serían justamente el comportamiento de los materiales que tenemos en esta presentación. ¿Okay? Es el modelo constitutivo Hardening Soil. Este modelo constitutivo, bueno, primero, una pequeña introducción a lo que es un modelo constitutivo. Es una relación matemática, es una fórmula matemática que relaciona lo que son los esfuerzos en un punto de un suelo y las tensiones que se aplican en ese mismo punto. ¿Okay? Entonces, solamente de esta manera vamos a poder simular con una mejor aproximación lo que sería el comportamiento esfuerzo de formación del sistema y poder llegar a valores más consistentes con la realidad. ¿Okay? Este es un modelo constitutivo presente en Plaxis, es ampliamente usado en Plaxis, también en otros
softwares, pero que principalmente se encuentra en Plaxis desde el 2006, ¿no? Y utiliza la relación lineal, bueno, la relación hiperbólica de Condorcet-Velasco, ¿no? Para poder simular, bueno, la relación de Condorcet-Velasco y la superficie de fluencia del modelo Moore-Coulomb para poder simular este comportamiento de esfuerzo de formación de un suelo, ¿no? El modelo Harding-Soil permite simular tanto la parte elástica, ¿no? Que es una elasticidad unidimensional en el elemento, una elasticidad bidimensional también, como la parte elastoplástica, ¿no? Es un modelo elastoplástico en realidad, que permite simular justamente este strain hardening o endurecimiento isotrópico del material, así como también con otros, con algunos trucos matemáticos podría permitirte simular el strain softening o ablandamiento del material. Pero enfoquémonos más en esta parte, en la parte verde, que es el strain hardening, que es un comportamiento bastante característico de muchos materiales, como podemos ver acá. Vamos a ir un ratito a la diapositiva de los ensayos de laboratorio. Como pueden ver acá, esta curva es justamente esta que acabamos de ver, el strain hardening, ¿no? Tiene hasta por acá aproximadamente, podríamos decir, tiene un rango lineal, ¿no? Y a partir de esto, la curvatura ya se empieza a pronunciar bastante. Entonces, es una curva de esfuerzo de formación con endurecimiento isotrópico, ¿no? A diferencia de otros ensayos que, por ejemplo, típicamente podemos ver, que son de strain softening, ¿no? Como por ejemplo, suelos sueltos, etc. No, dejé de compartir, perdón, un momentito. Ya. Entonces, tenemos esos dos modelos, tenemos ese caso para poder modelar, y ahora regresando a la diapositiva. Ya. Otra ventaja muy grande de este modelo constitutivo es de que toma en cuenta la reducción, perdón, el incremento de la rigidez, tanto volumétrica como la rigidez cortante, en función de la presión de confinamiento, ¿no? Como les había explicado anteriormente, que es totalmente necesario para capturar mejores deformaciones a profundidad, ¿no? Y además, una ventaja bastante grande de este modelo es que captura no solamente uno, sino 3 tipos de rigideces. ¿Cuáles son estos tipos? La primera es la rigidez a descarga y recarga, que es que en nuestro ensayo de laboratorio solamente tenemos las curvas de esta manera, pero cuando aplicamos un ciclo de descarga-recarga en este material, ¿no? Tenemos un comportamiento justamente de inicio o de disminución de la carga que se le aplica hasta cierto punto, ¿no? Y luego otra vez aumentamos la carga hasta que llegamos a nuestra superficie de influencia anterior. Este proceso de descarga-recarga es bastante útil para cuando queremos simular, por ejemplo, procesos constructivos, ¿no? Ya sea en excavaciones por etapas, etcétera. Es una rigidez que ayuda bastante en la simulación de esos desplazamientos y permite capturarlos de una mejor manera. También tenemos la rigidez convencional, la rigidez al 50% de la deformación pico, que es la que utilizamos casi en todos los modelos el modelo de Moore-Coulomb, etcétera, la rigidez elástica total. Y tenemos un tercer tipo que es la rigidez edométrica, que es una rigidez que sufre el suelo cuando está comprimido solamente bajo una carga uniaxial, como se puede mostrar en esta probeta de acá. No tiene cargas, sus esfuerzos principales 2 y 3, que son justamente los esfuerzos laterales, son 0, ¿no? Solamente tienen una carga vertical. Y esta es la rigidez edométrica a compresión pura, por así decirlo, del material. ¿Okay? Y además de esto, el modelo también simula lo que es, como les había comentado, la variación de la rigidez cortante en función de la presión de confinamiento. Y acá hay algunas relaciones que podrían utilizar en caso quieran simular de manera preliminar algún análisis para obtener estos parámetros en caso no tengan, por ejemplo, los ensayos que le mencionaba de columna resonante y cortorsional, pueden hallar los parámetros del modelo Harding-Soil en base a también la relación de vacíos del suelo, y también la angulo de fricción y la presión lateral de tierras, el coeficiente de presión lateral de tierras. Entonces, básicamente, el modelo Harding-Soil, bueno, esto es lo que se obtuvo de laboratorio, ¿no? Más la curva de Wang del 2018, ¿no? Que se simuló para poder hallar el resto de la curva, y con esto se calibraron las propiedades del modelo Harding-Soil que se utilizaron en Plaxis, ¿no? Como pueden ver, el modelo Harding-Soil también caracteriza esta reducción del módulo y lo lleva hasta un cierto esfuerzo de cutoff, que, bueno, no me voy a explayar mucho ahí porque es una parte más numérica,
pero lo lleva hasta cierto punto en donde toma dominio la rigidez a descarga-recarga en términos cortantes del mismo sistema. No. Bueno, básicamente, como les había comentado, el modelo Jardín Soil incluye dos parámetros, que son la deformación cortante a máximas, a bajas deformaciones, o la deformación cortante máxima, ¿no? Que se puede obtener de los ensayos que he mencionado anteriormente, o con geofísica, o con la relación de vacíos, ¿no? Y este parámetro lo relaciona con lo que sería la deformación cortante umbral, que como les mencioné en las gráficas de laboratorio, es en el punto en donde estadísticamente el material tiende a reducir su resistencia de manera ya bastante desproporcionada hasta llegar a un punto residual, por así decirlo, ¿no? Entonces, estadísticamente se obtuvo, o Benz más bien obtuvo de que esta deformación umbral corresponde aproximadamente a cuando el módulo cortante se reduce el 72% de su valor inicial, ¿no? Y este es un input de lo que sería el modelo Jardín-Soil para poder simular el comportamiento de esfuerzo de deformación dinámica del material a esas deformaciones. Esta es una pequeña lámina explicativa de por qué el modelo Jardín-Soil-Small es bastante más robusto que los otros módulos que estamos acostumbrados a usar, ¿no? Primeramente, bueno, básicamente en función del modelo Moore-Coulomb, que es el que más se utiliza ahora, ¿no? Como pueden ver, el modelo Moore-Coulomb es la línea punteada en rojo, ¿no? El modelo Modify Chem Clay, el CAP Model y el Jardín Soil Standard también están especificados en las curvas que se muestran en pantalla. Sin embargo, el modelo Jardín Soil Small es la curva continua negra, ¿ok? Entonces, en un comportamiento esfuerzo de formación estático, no parecería haber demasiada diferencia entre ambos modelos, ¿no? Entre todos estos modelos. Algunos simulan la transición elastoplástica de alguna manera, ¿no? Otros de mejor manera, como lo es el Jardín Soil y el Jardín Soil Small, que son las dos líneas de acá del centro, ¿no? Esta transición elastoplástica, que es lo que vieron que es característico de los ensayos de laboratorio triaxiales, ¿no? Pero si nos vamos a la parte dinámica, evidentemente el único que va a poder modelar lo que es el comportamiento dinámico del suelo es el Jardín Soil Small, que justamente simula la degradación de esta rigidez máxima desde un valor del 100% hasta un valor de aproximadamente 10 o 15% del valor inicial. Si comparamos con otros modelos, los otros modelos siempre van a trabajar en lo que sería el rango de las altas deformaciones, por lo tanto siempre van a tener una rigidez mucho más reducida y en la mayoría de casos tener mayores desplazamientos que el modelo Jardín Soil Small. Bueno, y la calibración de este modelo se puede dar, como les he comentado, de distintas maneras. La parte estática se puede hacer con ensayos de laboratorio, como se puede ver en la figura derecha, ¿no? Las curvas celestes son las que se obtuvieron del modelo Jardín Soil Small y se comparan con las curvas obtenidas de laboratorio para el modelo para el depósito morrénico. En este caso se tenía información de geofísica, por lo tanto se calibró el módulo de corte para que el mismo programa o el mismo Plaxis te pueda dar lo que sería una variación del módulo de corte en función de la profundidad lo más similar que se pueda a los ensayos geofísicos, que en este caso se dio bastante bien. Tal vez en la superficie se fue un poco conservador, ¿no? Pero en general te da una aproximación bastante buena, ¿no? Al modelo, en profundidades altas por lo menos. Entonces, de esta manera se calibraron los parámetros de todo el modelo. Tiene un resumen en pantalla, ¿no? Y pasamos a lo que sería el modelamiento numérico en sí. En el modelamiento numérico es importante resaltar lo que es el tema del enmayado. El enmayado es muy necesario, es bastante importante de que este tipo de malla se aplique de manera concienzuda en el modelo para que no existan problemas o resultados divergentes al final de la etapa de análisis. El enmayado debe ser lo suficientemente fino como para que se deje propagar las ondas en un medio continuo, se deje propagar las ondas en la malla de elementos finitos, debido a que si tenemos un elemento muy grande, evidentemente la longitud de onda no va a cuadrar con la longitud de onda del elemento finito y la frecuencia no va a poder ser transmitida a lo largo del modelo, por lo tanto esas aceleraciones del registro tiempo-historia que tengan mayores frecuencias o frecuencias puntuales que generen mayores aceleraciones, mayores desplazamientos, tal vez no sean leídas y el modelo esté dando desplazamientos que no son reales, que no son los que queríamos captar en nuestro modelo, ¿no?
Asimismo, algo también extremadamente importante es la simulación de, de las condiciones de contorno en el modelo, ¿no? Como se puede ver en pantalla, la realidad es de que las ondas sísmicas, en realidad, este modelo numérico está cortado, obviamente, ¿no? Porque no podemos analizar todo el modelo continuo, sería demasiado tiempo de cálculo. Se corta el modelo hasta una cierta longitud, ¿no? Pero las ondas sísmicas, evidentemente, que se generan en la fuente sísmica, se siguen propagando a lo largo de este estrato. Esta topografía en la realidad es continua, entonces se siguen propagando. Pero si en el modelo no colocamos una condición de borde que pueda simular esto, lo que van a hacer las ondas de corte es simplemente rebotar en el modelo, volver a ingresar y volver a causar desplazamientos, etcétera, que sean obviamente sobreamplificados y que generen valores extraños, extremos en nuestro modelo, que evidentemente no son reales, ¿no? Entonces la solución es aplicar dos simples condiciones de contorno al modelo, que son las condiciones de campo libre, que se colocan en los bordes, ¿no? Y la condición de base compatible, que se coloca, como su nombre lo dice, en la base, para poder simular estos puntos viscosos en el sistema y que se absorba la onda sin una necesidad de reingreso a la misma malla de elementos finitos. Por último, vamos a ver los resultados del análisis dinámico, ¿no? Estos son los desplazamientos horizontales. Se puede ver en base a la leyenda de que existen desplazamientos horizontales tanto en la parte aguas arriba como en la parte aguas arriba como en la parte aguas abajo, ¿no? Esto se debe más que nada como esta es una presa de agua, el enrocado no tiene un confinamiento, por así decirlo, bueno, no tiene un material con propiedades resistentes al corte que confine a este enrocado en desplazamiento, ¿no? Como está solamente apoyado sobre agua, o más bien el agua está apoyada sobre el basamento, no impide que esos desplazamientos se den de manera libre. Entonces, por eso existen estas líneas contorneadas rojas que representan un desplazamiento de 1,60 m en la zona aguas arriba. Asimismo, en la zona aguas abajo, se presenta un desplazamiento a lo largo de todo el talud, ¿no? De aproximadamente 1,20 m, para un cierto sismo de periodo de retorno, ¿no? Evidentemente esto se hizo, cada una de estas corridas se hizo específicamente para el ajuste espectral de cada uno de los sismos. Teníamos 4 sismos, con 2 componentes cada uno, son 8 registros tiempo-historia, se ajustaron cada uno a un periodo de retorno de 2.475 años y el máximo sismo creíble, es decir que tenemos 24 registros tiempo-historia total para el resultado final, 24 modelos dinámicos que se tuvieron que correr, ¿no? Entonces, un momento. Estos son, por ejemplo, resultados en función de los asentamientos en la cresta, ¿no? Como se puede ver, el mayor asentamiento se obtuvo en la parte aguas arriba, con un asentamiento de aproximadamente 2,40 m. El borde libre de esta presa era de 2,50 m, si mal no recuerdo, y obviamente ya estábamos cerca o bastante cerca de lo que sería el límite de serviciabilidad, ¿no? Porque no puedes pasarte de lo que es el borde libre de la presa. El borde libre es la distancia que se tiene desde el ancho, desde la cota de corona, ¿no? Hasta lo que sería la cota máxima de operación o el nivel de agua existente en la estructura en ese momento, ¿no? Este es el borde libre. Y evidentemente si tu desplazamiento permanente en la dirección Y es mayor que ese valor, quiere decir de que la presa va a sufrir un fenómeno que se llama overtopping, ¿no? Que es cuando se degrada el borde libre, el agua evidentemente sale del embalse, afecta a lo que sería el talud de aguas abajo y se genera una condición de inestabilidad completamente real. Entonces, bueno, estos de acá son los resultados que se muestran de las deformaciones permanentes que se obtuvieron para cada uno de los sismos, para los 3 periodos que se ajustaron, como les había comentado, ¿no? Es bastante información. Se presentan los que son los desplazamientos en cresta y los desplazamientos horizontales. Recordemos de que se pueden evaluar de ambas maneras, ¿no? Un momento. Un momento, por favor.
Bueno, entonces como pueden ver en los asentamientos en cresta, evidentemente para un periodo de 475 años, van a ser mucho menores que los asentamientos en cresta para un periodo mucho mayor como lo es el máximo sismo creíble, ¿no? Para un periodo de 475 años tenemos un desplazamiento máximo de 40 centímetros que te lo da el sismo de Lima en la componente norte-sur. Para un periodo de 2475, un máximo desplazamiento de 120 metros, perdón, de 1,20 m, que te lo da aproximadamente el sismo de Pisco, y para el máximo sismo creíble, un desplazamiento de hasta 2,60 m, 70, que te lo da también la componente de Pisco, y que evidentemente sobrepasa lo que es el límite, el borde libre que nosotros establecimos hace un momento, ¿no? Asimismo, en las deformaciones horizontales, ¿no? Las deformaciones horizontales están más asociadas a lo que son deformaciones de corte, los asentamientos en cresta están más asociados a lo que son desplazamientos volumétricos, ¿no? Las deformaciones horizontales alcanzan un valor importante de hasta 1,40 m en el MSE, lo que puede llevar incluso a lo que podríamos llamar un reordenamiento interno de las partículas que puedan provocar fenómenos como piping, etcétera, dentro, por lo tanto, o cracking en la superficie. Por lo tanto, se tiene que evaluar con mucho cuidado los resultados de un análisis dinámico. ¿Okay? No hay hasta ahorita, hasta el momento, regulaciones que te digan cuál es el desplazamiento máximo que tienes que seguir en un modelo numérico, cuál es el asentamiento máximo, la deformación cortante máxima. No hay, no existen estos guidelines ni de manera local ni de manera internacional. Es algo que ustedes tienen que evaluar según su modelo, debido a que muchos son diferentes, ¿no? Y es algo que se tiene que agarrar con pinzas para poder evaluar, ¿no? Entonces, estos, por ejemplo, son los planos de deformaciones cortantes. Como pueden ver, deformaciones cortantes... las deformaciones cortantes se generan cuando los puntos llegaron o bueno, las deformaciones cortantes grandes quieren decir de que estos puntos llegaron a la plasticidad, ¿no? Y tienen posiblemente un mecanismo de falla asociado que, bueno, se tiene que evaluar en base a los resultados que se obtuvieron, ¿no? Entonces, las deformaciones cortantes ya son grandes si sobrepasan, por ejemplo, lo que sería un límite de 1%. Nuevamente, como les vuelvo a decir, no hay un límite preciso que te diga que 1% es una gran deformación o que es una deformación catastrófica. Hay algunos autores, como por ejemplo Ishihara, que te permiten decir que 1% es como que las deformaciones en las que usualmente se dan las superficies de deslizamiento, las cuñas de falla, etcétera, pero no es algo que sea ciencia cierta, ¿no? Entonces es algo que se tiene que evaluar con bastante cuidado. Y bueno, estas son las deformaciones cortantes o las deformaciones deviatóricas que se dieron en el centro de la presa. Esto fue muy importante analizarlo porque, como les comentaba, las deformaciones cortantes en el centro de la presa lo que van a generar es que si tú tienes un talud, ¿no? Analizas las deformaciones cortantes en esta zona y te dan un espectro como es lo que tenemos, ¿no? Quiere decir que aproximadamente por esta zona de acá se está generando un incremento muy grande de deformaciones cortantes. Entonces, por ejemplo, por acá puede existir lo que sería un plano de falla, ¿no? Puede estar desarrollándose lo que es acá un plano de falla, o en su defecto, cracking, que es una separación entre entre dos direcciones de desplazamiento en la presa, ¿no? Que puede llevar justamente a infiltraciones, etcétera, que puede ser dañino para la estructura. Entonces, para 475 años estamos dentro de lo regular, hasta 1% de deformación en algunos casos. Para 2475 ya excedemos el 2% de deformación, y para el máximo sismo creíble estamos superando el 5% de deformación, ¿no? Tal vez un 2% para un material de enrocado no sea demasiado, puede ser algo que puede estar dentro de lo aceptable. Como les digo, esto no es ciencia cierta, no hay un límite que se diga, es más que nada evaluarlo en el modelo numérico. Pero a partir del 5%, evidentemente sí es una degradación bastante alta de lo que serían las propiedades del suelo, ¿no? Entonces, acá sí se debe tomar con pinzas lo que estábamos hablando, y de que esta estructura puede o no, en base a otras consideraciones, determinarse como estable para un sismo máximo creíble. Igualmente, como pueden ver, las aceleraciones máximas se dan justamente en las zonas en donde existen mayores desplazamientos, en donde existen mayores concentraciones de degradamiento de las propiedades. Evidentemente, vamos a dibujar acá
justamente este límite que acabo de dibujar es el límite entre lo que sería nuestro basamento rocoso elástico y el resto del modelo. Como les había comentado, para un material suficientemente rígido, las aceleraciones no se desarrollan demasiado, ¿no? Sin embargo, para cuando tenemos ya materiales como el depósito morrénico, como la superficie del talud, que tienen una rigidez mucho menor, acá sí se pueden desarrollar más aceleraciones, ¿no? Por eso es que estos puntos están en rojo, superan el 1G de aceleración en el terreno. Y bueno, en comparación de resultados, podemos comparar lo que obtuvimos del modelamiento numérico con lo que serían las bandas de desplazamiento de los métodos simplificados, ¿no? Y podemos concluir de que básicamente para mayores solicitaciones sísmicas, los desplazamientos que se hallan bajo, métodos simplificados no van a estar tan de acuerdo con lo que se halla en el modelamiento numérico. Más bien, cuando es menor la solicitación sísmica, por ejemplo, este periodo de retorno o tal vez un periodo de retorno intermedio, los desplazamientos pueden estar dentro del rango, pueden superarlos de manera aceptable, un poco, no demasiado, ¿no? Sin embargo, ya cuando llegamos a las grandes solicitaciones sísmicas, hay desplazamientos que pueden incluso doblar o triplicar el resultado que se obtuvo en un análisis de desplazamientos simplificados, ¿no? Entonces, cuando tienes una estructura que tiene una clasificación de consecuencia de falla extrema y se tiene que evaluar bajo el máximo sismo creíble, lo mejor es de que hagas un modelo numérico sí o sí. De la misma manera, como pueden ver en la pantalla, ¿no? Lo que se evaluó acá fue el espectro de respuesta en lo que es la cresta del modelo, ¿no? Para ver qué tanto existía o no amplificación o deamplificación. Y como pueden ver, evidentemente, cuando no se llega a una deformación cortante tan alta, se puede observar de que existe algo, bueno, existe amplificación en la cresta, ¿no? O sea, la aceleración, el PGA en la cresta es mayor para para el sismo, para cualquier sismo, ¿no? Que en la base del modelo, que es la línea azul. Sin embargo, cuando llegamos a mayores aceleraciones, mayores solicitaciones sísmicas, evidentemente las propiedades se reducen muchísimo más, ¿no? Existe un amortiguamiento mucho más grande y como pueden ver acá en el máximo sismo creíble, las aceleraciones ya no se amplifican de manera tan amplia en este sector. Ya se amplifican en otras zonas, ¿no? Hay una pseudo de amplificación más bien en esta zona, pero eso no quiere decir que tengamos menores desplazamientos. Eso quiere decir de que las propiedades se han degradado tanto de que ya las ondas cuando circulan por este medio ya se atenúan más de lo que se amplifica. Y bueno, como conclusiones y recomendaciones, básicamente decir que las deformaciones cortantes en este núcleo, ¿no?, llegan a ser críticas, como les habíamos comentado, en el MCE, lo que podría llevar a subsecuente falla de la presa, a fenómenos como cracking, etc. Entonces se podría decir de que para un MCE se tiene que tener un plan de respuesta adecuado, no un plan de emergencia, tal vez un monitoreo mucho más robusto, si es que ya ha sucedido un evento sísmico fuerte antes, para poder salvaguardar la resistencia de esta presa, ¿no? Bueno, acá también el punto 2 básicamente es la degeneración del borde libre, en base al máximo sismo creíble, que en realidad este estudio lo que llegó a comprobar es de que bajo solicitaciones sísmicas mayores ya no se podría en realidad hacer un modelamiento simplificado de alta confiabilidad, ¿no? Ya se deben hacer lo que son modelos numéricos con la información necesaria para poder determinar si es que esto de acá va a sobrevivir un sismo de esa magnitud o no, ¿no? Esto de acá lo he podido reconfirmar en otros análisis que he hecho ya recientemente, ¿no? Y siempre es el mismo caso cuando existen solicitaciones sísmicas muy altas. La no linealidad del suelo es tan grande que ya es muy difícil captarla con elementos simplificados, ¿no? El método de Braidel sobreestima los desplazamientos inducidos por sismo de interfase, ¿no? También hay otro tema que básicamente son las tres siguientes conclusiones, ¿no? Que nos dice de que los sismos de interfase e intraplaca, evidentemente por origen, tienen diferente liberación de energía cuando se dan cada uno.
básicamente se tiene de que, bajo un registro histórico, de que los sismos de interfase tienen mayor energía de liberación que los sismos de intraplaca, por lo tanto, con los sismos de interfase, llámese Lima, Atico y Pisco, por ejemplo, tienen mayor energía de liberación que lo que sería el sismo de intraplaca que se evaluó, que fue el de Tarapacá, o el de Valparaíso, por ejemplo, en caso se hubiese evaluado, etc., ¿no? Además, el método de Swisswood también sobreestima lo que son desplazamientos inducidos por sismo en la cresta, por sismos de interfase, a grandes solicitaciones, por lo cual en realidad bajo ningún método debería evaluarse, bajo ningún método simplificado debería evaluarse el performance de una presa si estamos frente a grandes solicitaciones sísmicas, ¿no? Sin embargo, cuando estamos dentro de los rangos de bajo periodo, o sea, 475, 1000 años tal vez, los métodos simplificados te dan resultados confiables, te dan resultados dentro de una banda que van a estar siempre en ese rango de promedios y se pueden usar de manera libre bajo estas consideraciones, ¿no? Ahora, otra conclusión bastante interesante es de que el sismo de Pisco, en realidad, el que se usó al menos, fue registrado en la Universidad San Luis Gonzaga de Ica, ¿ok? Pero hay un problema con este sismo. Lo que sucede es que en esa institución, el suelo sobre el cual está cimentado el acelerógrafo es un suelo de tipo D, que tiene una velocidad de corte de 300 metros por segundo aproximadamente bajo la clasificación de la E030 acá en Perú, ¿no? Y es un suelo, como les he comentado, cuyo registro es bastante amplificado, ¿no? Entonces, evidentemente, cuando amplificamos esto, cuando tomamos este registro y no hacemos un análisis de convolución previa, sino más bien lo amplificamos nuevamente, estamos generando aceleraciones que van a causar desplazamientos que no son reales, básicamente. Entonces, este sismo debería tomarse con cuidado, no debería usarse por lo pronto, hasta que encuentren basamento rocoso que hasta ahora, por lo menos, me parece que no lo han hecho, hasta que encuentren la profundidad del basamento rocoso y no sea un análisis de convolución o similar previo, no debería utilizarse. Hay muchos otros registros que se pueden utilizar en su contra y sería una conclusión bastante interesante también de este proyecto. Y por último, bueno, diferenciar lo que sería el análisis 1D versus el análisis 2D, ¿no? Como hemos visto en la presentación anterior, el análisis unidimensional que se realizó en DeepSoil, ¿no? El análisis de respuesta unidimensional, proporciona mayores amplificaciones para lo que son periodos más rígidos, es decir, entre los 0.01, 0.04, 0.06, hasta los 0.4 segundos, ¿no? Sin embargo, tenemos muchos casos en los que nuestra presa, o nuestra estructura, o nuestro modelo en general, no van a estar dentro del rango de estos periodos, ¿no? Sino más bien están dentro del rango de 1 hasta 2 segundos. Entonces, evidentemente, el 1D ya no es conservador para estos periodos estructurales, por lo tanto, cuando el periodo es mayor, el análisis 1D ya deja de ser conservador, por lo tanto confiable, por lo tanto debería hacerse un análisis 2D un poco más robusto y complejo. ¿Ok? Entonces, muchísimas gracias por su atención a todos. Veo que hay preguntas. Les damos pase entonces para que podamos hacer las preguntas. No sé, señora Juana, si las va a leer usted o las puedo leer directamente yo. Como gusta, ingeniero. De repente Ok. no le puedo entender algunas cositas si ya usted, como sabe del tema, no hay problema en Ok. que usted le pueda contestar. Ok, perfecto. Entonces, Gracias. bueno, las dos preguntas que tenemos son de H. Quispe, no puedo ver tu nombre, disculpa, está con un correo. Pero bueno, tenemos que pregunta qué modelo constitutivo recomienda para modelar depósitos de desmonte. Ya, esto es muy interesante. En realidad el modelo Jardín Soil puede hacer esto sin ningún problema. El tema es que con depósitos de desmonte o depósitos que, incluyendo este caso, solamente que acá se realizó un truco matemático para no tener que hacer lo que te voy a mencionar, pero de todas maneras sería buena práctica hacerlo. ¿Dónde está el modelo? Ya, bueno. Los depósitos de desmonte sufren algo que se llama efecto de escala. El efecto de escala es que para todos los materiales granulares gruesos que tienen altos esfuerzos de confinamiento, el ángulo de fricción entra a tallar mucho en el modelamiento numérico de estas estructuras, ¿no? La reducción del ángulo de fricción, como podemos saber, se da en base a un esfuerzo normal aplicado en el modelo, aplicado en el material, ¿no? Entonces, si tenemos depósitos de desmonte con alturas considerables, evidentemente las presiones que se van a dar en este tipo de estructuras
hacen que el ángulo de fricción se reduzca muchísimo, ¿no? Por ejemplo, de 40 grados puede reducirse a 35, 34, 33 grados en función solamente de la presión de confinamiento. Entonces, para salvaguardar esto, lo que se puede hacer es, por ejemplo, modelar con el hardening soil, ¿no? Con este hardening soil, porque de todas maneras el comportamiento de este tipo de materiales va a ser de endurecimiento generalmente, ¿no? Bajo condiciones drenadas, pero podemos aplicar lo que sería una herramienta bastante útil, que es el modelado por capas. Ya. Evidentemente esto va a generar que el modelado sea más complicado, es un modelado más complicado en realidad, pero se tiene que hacer en caso de que esto justamente sea bastante, o el ángulo de fricción tenga bastante impacto en lo que sería el modelo, ¿no? Lo que se hace es básicamente paralelo al talud, a los taludes, ¿no? Se realizan capas del mismo modelo, de la misma malla de elementos finitos, se realizan capas, y a cada una de estas capas se le asigna un ángulo de fricción distinto, en función, evidentemente, a un análisis estático previo que haya realizado, ¿no? Se realiza el análisis estático previo, se hallan las tensiones a las que va a estar cada una de estas capas, ¿no? Se discretiza en base a un rango de capas, por ejemplo, en esta capa tenemos de 0 a 300 kilopascales, ¿no? Entonces podemos decir, ya, vamos a tomar un promedio, 150 kilopascales, ¿no? Y le asignas un phi, un ángulo de fricción, en base a esta tensión, y te da un phi de 40 grados, por ejemplo, ¿no? Igual, acá más abajo tienes un rango de presiones de entre 500 y 1000, ¿no? O 500 y de 750, y tomas un valor promedio de 600, por ejemplo, 625, ¿no? Y le asignas el phi que corresponde a esa presión de confinamiento, o a esa presión normal, que evidentemente va a ser menor que este, ¿no? Ya llámese 33, 30, 35, etc. Ya depende de los resultados del laboratorio. Entonces, se puede hacer este truco para poder simular mejor el comportamiento de este tipo de estructuras. ¿Okay? Puede ser para depósitos de desmonte, para pilas de lixiviación, para presas de enrocado de gran altura, ¿no? Se puede realizar bastante bien esto. La siguiente pregunta era, con el análisis que usted realizó, ¿logró generar umbrales de alerta de desplazamientos horizontales y asentamientos? Esta es una pregunta bastante interesante porque, bueno, en este proyecto no lo he hecho ya en una experiencia más reciente, pero para desplazamientos sísmicos es algo muy complicado de medir umbrales de alerta de desplazamientos horizontales y asentamientos, porque como te lo había mencionado, ¿cómo puedes decir de que va a haber un daño bajo un cierto desplazamiento en el modelo numérico? Es muy difícil decir eso. Es muy difícil decir que en el modelo numérico, digo, ¿no? Para 2,50 metros va a haber un daño tal, ¿no? Va a haber un daño extremo, va a haber un daño bajo o un daño alto, no sé. Para 1,25 metros de desplazamiento de asentamiento va a haber un daño moderado, un daño bajo, ¿no? Entonces es muy difícil decir eso con el modelamiento numérico, porque el modelamiento numérico no te va a simular lo que son no sé, desprendimientos de la malla. Eso no se puede dar en un modelo de elementos finitos. No te va a dar, yo qué sé, el tema con el agua. Es muy complicado también simularlo en un modelo numérico. No te va a dar si, por ejemplo, existe un fenómeno de piping o etcétera. Eso no se puede modelar numéricamente, o en caso de que se pueda hacer alguna manera de modelarlo sería extremadamente compleja y no se suele realizar. Entonces es muy difícil establecer límites de alerta para justamente estos desplazamientos sísmicos. En realidad lo que se hace es ver los espectros, ¿no? Hacer este modelo, captar el desplazamiento y decir ya, asociarle a esos espectros más bien, ¿no? Tenemos un sismo de 475 años, que en la CDA, por ejemplo, está clasificado para una consecuencia de falla no grave, ¿no? Menor. Entonces, lo asociamos con eso y decimos que el desplazamiento obtenido para ese espectro de diseño es, por ejemplo, 60 centímetros. Decimos que 60 centímetros de desplazamiento es un nivel de alerta moderado o bajo, por así decirlo, ¿no? No estoy dándote el procedimiento como que en papel que se tiene que dar o algo que esté completamente escrito, solamente es una idea que podría darse, ¿no? Pero este procedimiento de la medición de niveles de alerta no está normado en ningún lado y es bastante variable según el proyecto que se quiera tener. Entonces, tal vez es un poquito más sencillo de hacer en la parte estática, porque ahí sí puedes tener instrumentación que te mida de manera adecuada los desplazamientos o asentamientos o tensiones en un modelo, ¿no? Pero para la parte sísmica es un poco complejo.
¿Ok? Bueno, creo que no hay más preguntas. No sé si alguien tenga el micro. Jean-Pierre Pinedo también tiene otra pregunta. ¿Nos podría sugerir libros o fuentes para poder estudiar modelos constitutivos? Claro, Jean-Pierre, en realidad, más que libros o fuentes que pueden ser, por ejemplo, el libro de Potts, el libro el libro de elementos finitos aplicados a la ingeniería geotécnica, o elementos numéricos, el libro de Potts, el libro de ¿cómo se llama? Ahorita se me viene a la cabeza, no lo tengo, pero más que nada, yo les recomiendo ver el canal de FIUBA Geotecnia, que es el canal del profesor Esfriso de la Universidad de Argentina, de la Universidad de Buenos Aires, en donde tiene todititas las clases teóricas completas, subidas de la maestría de Ingeniería Geotécnica, enfocada a los cursos de Geotecnia Numérica 1 y 2, y también me parece que Interacción Suelo-Estructura, son Esfriso. Ahorita lo pongo en el chat. Alejo Esfriso y UAGT. Ese es el profesor y el canal es lo que está a la derecha. Tiene ahí, como te digo, las playlists de varios años del curso de Geotecnia Numérica 1 y 2. Es muy completo, es muy completo. Y yo te sugiero que antes de ver esto, tengas una base en lo que es modelamiento numérico, practiques con Plaxis, FLAC, lo que sea. Mayormente ese curso mayormente se enfoca en Plaxis, pero bueno, porque de todas maneras el curso es un poco pesado de digerir si es que no se tiene una base. También tienen ellos videos de repaso de elementos, bueno, de temas conceptuales, de elementos base para entender los elementos finitos, el modelamiento numérico, etc. Y bueno, es bastante material que se puede obtener de ahí, ¿no? Bien, yo creo que ya no hay más preguntas, ingeniero. Ha logrado usted, creo, satisfacer a todos los asistentes con su ponencia. No me queda más que agradecer una vez más a nombre del Comité Local Cañete Yauyos del Colegio de Ingenieros. No sé si aún me pueden ver, yo soy Juana Francia, recién lo conozco, ingeniero. Bueno, muy agradecido por su atención, por habernos apoyado y servido en esta oportunidad, y agradecer una vez más a nuestros participantes, pues de que, bueno, se dan un espacio en su tiempo para poder asistir. Muy amable, ingeniero, esperamos que en una próxima oportunidad podamos contar nuevamente con sus servicios. Muy amable y hasta otra oportunidad. Muchas gracias a todos y con esto damos por finalizada el webinar del día de hoy. Muchísimas gracias a ustedes. Buenas noches.